Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa especial de Universo Fi, aquí en Pandora TV, transmitiendo en vivo desde Argentina. Mi nombre es Pablo Lema y te saludo a vos que estás en este momento compartiendo este programa, ¿sí? Disfrutando este programa conmigo, conectado en vivo, que como siempre digo, ahí estoy chequeando a quienes están actualmente conectados, ¿sí? Y bueno, de mi parte agradecerles, porque bueno, ayer el programa no fue posible emitirlo, ya que por problemas de falta de conexión no hubo posibilidad de emitirlo ayer viernes. Recuerden que generalmente los programas de Universo Fi los realizo los viernes a la noche. Por eso el motivo de realizar este programa en este horario, ¿sí? Un sábado a las 15 horas de Argentina, como dije. Ayer en el programa, ¿no? Cuando justo, bueno, sucedió esa situación en donde no era posible, digamos, que el funcionamiento de los periféricos tecnológicos sean acordes para brindar el programa. Así que, bueno, primeramente quiero agradecer a quienes estuvieron ayer, ¿sí? En el programa en vivo, también haciendo, como se dice acá en Argentina, el aguante, y que hoy también están, ¿sí? Hoy también están. Así que bueno, como ya saben, me gusta siempre saludar a quienes tienen la amabilidad de conectarse en el programa en vivo, ¿sí? De diversas partes del mundo, donde hay que tener en cuenta que por ahí los horarios son otros, ¿sí? Sin embargo, están acá y paso a saludarlos, ¿sí? Quiero chequear el chat. Supongo, no quiero suponer en realidad, pero pregunto si se escucha bien, si se ve bien, si está todo funcionando ok, si, bueno, si son tan amables de mencionarme ahí en un mensajito, ¿sí? Mencionando el tema, y yo mientras saludo, ¿sí? María de España, ¿cómo estás? Buenas tardes de acá de Argentina, allá en España ya es de noche, ¿sí? Son las 20 horas de España, si no me equivoco. Muchísimas gracias, María de España, por estar. Ayer también estuviste en esos minutos en vivo que brindé la introducción del programa, así que bueno, te agradezco la amabilidad de tu parte de estar hoy también conectada y además también los mensajes de apoyo respecto a lo sucedido. Así que bueno, María, muchísimas gracias. Vos estás siempre firme, siendo fiel a Universo Fi, así que te lo agradezco una vez más. Ahí estoy viendo a Juan Carlos Pons. Juan, muy buenas tardes desde acá de Argentina. Nuevamente, muchísimas gracias por estar. Juan también siempre está ahí, como decimos en Argentina, al pie del cañón, está firme. Así que bueno, Juan, muchas gracias por estar participando en el programa en vivo, con los comentarios que haces, con los ejemplos que también transmitís y también con esa buena onda y esa energía que sabes que es muy, muy importante. Ahí vi conectada a Afrodita también. Afrodita, bueno, muchas gracias nuevamente por estar. Ayer también Afrodita estaba conectada, así que nuevamente nos encontramos. Afrodita, muchas gracias también. Afrodita siempre está ahí, firme, presente en los programas de Universo Fi en vivo, así que muchísimas gracias, Afrodita. Estoy viendo también a Logos Astral. Carolina Campani, ¿cómo estás, mi amor? Muchas gracias por estar conectada en vivo hoy, un sábado a la tarde, así que muchísimas gracias por acompañarme también en los programas de Universo Fi en vivo. Sigo recorriendo el chat, a ver. María de Lourdes Sosa. María, muchísimas gracias. Si no me equivoco, también María estuvo ayer, María de Lourdes, conectada en el programa en vivo, así que bueno, muchas gracias por nuevamente acompañarme, ¿sí? En el programa de hoy. María del Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias, María, desde México, y te agradezco enormemente que estés en el programa en vivo y sé que también estás muy contenta porque, bueno, como vos mencionaste en uno de los mensajes que me enviaste, armónicamente y sincrónicamente hoy, bueno, brindo el programa, ¿sí? En esta hora de Argentina. Bien, a ver, si hay alguien más, me fijo. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes desde acá de Argentina. Sara también. Generalmente ella participa en los programas en vivo, así que muchísimas gracias, Sara, por estar ahí en el chat y por también acompañarme. Muchísimas gracias a todos ustedes y también a los que luego vean el programa. ¿Sí? Ya saben que este programa luego está grabado en el inconsciente colectivo, que es la web, como a mí me gusta decirle. Y bueno, ojalá que te encuentres con este mensaje, te resuene, ojalá que te aporte, y eso es lo principal. ¿Sí? Pues este programa es para vos, y también agradecer a las 15 personas que están conectadas hoy en vivo un sábado. Bueno, buenísimo. Ojalá que
sigan ingresando más personas. Así que bueno, ya con esto y realizados los saludos correspondientes, ahora sí, comienzo con el tema y estoy chequeando igualmente que esté todo correcto. Ahí Juan me menciona que se escucha alto y claro, buenísimo. Así que vamos bien alto comenzando el programa de hoy. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer hoy? Es un tema que tiene que ver con secretos alquímicos, ¿sí? El título del programa es Secretos alquímicos y es una pregunta que yo muchas veces me hice y que es lo que voy a recorrer hoy y derivar, por supuesto, en una respuesta. En una respuesta que te aporte prácticamente, no que quede solamente en teoría, ¿sí? Porque si queda en teoría, como ya muchas veces me han escuchado decir, lo que queda en teoría no sirve, no sirve. La teoría es que le brindes tu espíritu. Y ahora vamos a ver de qué se trata. El tema de hoy es secretos alquímicos y la pregunta que había mencionado es, ¿qué es el espíritu? Ahí saludo también a Mario Castillo. Muchas gracias, Mario, por estar y por tu amabilidad de participar en el programa en vivo de Universo Fit. Bien, la pregunta es, ¿qué es el espíritu? ¿Sí? Eso es lo que vamos a recorrer hoy. No solamente, como dije, que quede en una pregunta, sino responder esa pregunta de manera práctica, de manera que te aporte en tus procesos, en tus trabajos de transformación interna, procesos alquímicos y en tus iniciaciones, que te aporte, eso es lo principal. ¿Sí? Bien, yo muchas veces, cuando me he topado con textos de alquimia, cuando me he topado en esos senderos de investigar y también comenzar a ver en primera persona de qué se trata, siempre me encontraba con que el espíritu derivaba, o sea, el concepto de espíritu derivaba en eso, solamente un concepto y que estaba como muy alejado, ¿sí? Si uno lo quiere trasladar a algo cotidiano. Sin embargo, el espíritu, ya lo vamos a comprobar aún más, es importantísimo que descubres qué significa realmente para usarlo en tu vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienzo el tema? Quiero comenzar el tema, ya que es secretos alquímicos, mencionando, porque ya saben que no me gusta suponer, ¿sí? Que quizás haya alguien o algunos que no sepan o no hayan escuchado por ahí el término de alquimia, ¿sí? Ya que no es obligación conocer ni saber de qué habla uno cuando habla de alquimia, ¿sí? La alquimia, básicamente, y también profundamente, lo que significa es un proceso, ¿sí? Es un proceso que se originó gracias a el padre del hermetismo, ¿sí? Ese padre que es un arquetipo y que se llama Hermes, quien en Egipto transmitió todo ese saber originario mágico, ¿sí? Para que vos estés destinado, si lo deseas, a crear tu obra consciente, ¿sí? Y ya ingreso a un concepto de la alquimia. La gran obra, ¿qué es la gran obra? Es tu vida. Está en vos si la transformás en una obra consciente o si se transforma simplemente en una obra. Y después vamos a ver por qué se transformaría solamente en una obra. Entonces, Hermes fue el que transmitió ese legado en Egipto y que a través de varias vías, una de las ramas es la alquimia, ¿sí? La alquimia lo que estudia son los procesos de transformación en el ser humano. Muchas veces se ha confundido, no porque no sea, sino que solamente se han quedado con esa escena de la película, que la alquimia era una cuestión de transformar metales, ¿sí? De transformar el plomo en oro, de hacer experimentos con los minerales. Y la alquimia es eso, pero es mucho más que eso, ¿sí? Porque no era solamente transformar metales y transformar el plomo en oro, sino que había un plomo
y hay un plomo interno en el ser humano con todo lo que significa a nivel arquetípico el plomo, ¿sí? Que es lo oscuro, es lo negro, es la traición, es la mentira, son los pecados, pero no desde lo que es el concepto religioso, sino desde el concepto de que un pecado es un error, algo que uno se ha equivocado y reconociéndolo lo puede, tiene, digamos, puede limpiarse de ese pecado. Entonces la alquimia es eso, es un proceso de transformación, ¿sí? Después, como les mencioné, hubo varias ramas y, por ejemplo, después aparecieron los Rosacruces y, bueno, cada uno, digamos, profundizaba más en ciertos procesos que en otros. Pero la alquimia es un proceso de transformación interna, ¿sí? Por supuesto que también fue precursora de lo que hoy en día es la ciencia moderna, porque hoy en día, cuando digo ciencia moderna, no me refiero a la física cuántica solamente, ¿sí? Cuando digo ciencia moderna me estoy refiriendo a el paradigma científico, o sea, la ciencia oficial. La alquimia es la precursora. Lo que hoy en día tantas veces la ciencia desde su hemisferio izquierdo quiere explicar tantos fenómenos, obviamente llega a un punto en donde inevitablemente siempre va a rebotar. ¿Por qué? Porque solamente considera lo visible, solamente considera lo que perciben sus cinco sentidos, nada más. ¿Y qué nos enseña la alquimia? Que los cinco sentidos son escasos para percibir la realidad, como ellos le decían, luminosa, verdadera, ¿sí? Por ese motivo la ciencia llega hasta un punto. Entonces, la física cuántica, que sería, digamos, lo más moderno hoy en día de la ciencia, cada vez más se está topando con textos herméticos, ¿sí? Antiguos, de sabidurías originarias. ¿Por qué? Porque llega un momento que, como les dije, los conceptos, ¿sí? Científicos tienen que cruzar ese hilito finito que separa la realidad ordinaria de una realidad mágica, ¿sí? Por eso es que la física cuántica hoy en día lo que viene a explicar es prácticamente lo mismo que explica la alquimia. Lo que pasa es que la alquimia lo hace en otro lenguaje. Lo hace a través de símbolos, a través de metáforas. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento que no se puede transmitir, como enseñaba Hermes, de manera oral. Llega un momento que el conocimiento, dependiendo de tu recorrido, lo vas a recibir a través de sincronicidades, ¿sí? Casualidades, sueños. ¿Por qué? Porque esas son etapas en tu proceso que ya tienen que ver con que vos ya terminaste los primeros pasos, ¿sí? En tu transformación. Entonces ya cuando estás medianamente avanzado, ahí ingresa todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el hemisferio derecho, ¿sí? Que tienen que ver con las casualidades, los sueños, los eventos sincrónicos, las famosas epifanías, que no tienen algo que ver con lo que menciona el cristianismo, de lo que son las epifanías, de lo que es el hermetismo. Es un concepto totalmente, no solamente hermoso, sino además 100% aplicable. Entonces, lo que nos enseña la alquimia es eso, ¿sí? Que ella, o sea, la alquimia, es un proceso. Es un proceso que te indica, que te muestra tus propios procesos. Tus propios procesos cuando te interesás, deseas y te implicas en tu camino de transformación interna. ¿Sí? Entonces, ya recorrí introductoriamente lo que es la alquimia, ¿sí? Y ahora mencionar por qué, digamos, el porqué de la existencia de la alquimia para ir lentamente y no tan lento acercándonos a responder esa pregunta de qué es el espíritu. Generalmente la mayoría, digo la mayoría porque bueno, quizás hay algunos que no, hoy en día ya saben que el ser humano está de alguna manera dividido entre lo que es su mente consciente y su mente inconsciente. O como Gurdjieff mencionaba, que el ser humano es una máquina biológica, un robot.
¿sí? Gurdjieff fue un maestro que también investigó todos estos temas y él era un poquito más duro, ¿sí? Pero aunque todos los maestros indicaban lo mismo, por eso indicaban que despiertes, es hora de que despiertes. Eso es lo que enseñaban con esa frase. Que hay algo en el ser humano, que generalmente es más de su 80%, que está dormido. O que mejor dicho, no, el ser humano mismo no está consciente de esos procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando el ser humano o vos como ser humano no estás consciente de ciertos procesos internos, no conoces cómo operan tus programaciones internas, o no conoces cuáles son tus creencias, o no conoces cuáles son las lógicas que habitan en tu árbol familiar, lo que sucede es que ese mecanismo, ¿sí?, va a funcionar en vos como inercia, automatizado, ¿sí? ¿Qué sucede cuando funciona como inercia? Que uno se va a encontrar ante un montón de situaciones que generalmente no son las que uno quiere, ¿sí? Situaciones problemáticas o situaciones disarmónicas, que lo que va a suceder ahí es que siempre, por no reconocer esas lógicas, por no descodificar esos programas, por no ponerle luz a esas creencias, te vas a encontrar siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo. Y cuando digo siempre con lo mismo, la sorpresa es que no es lo mismo en lo que tiene que ver con las formas, sino que lo que es lo mismo es la estructura subyacente, o sea, por bajo, que está detrás de toda esa forma. Por eso los hindúes le llaman a la realidad maya, o sea, esa malla hipnótica, ¿sí?, que uno percibe y que se cree que es inmutable, ¿sí? Por más que uno vea movimientos, perciba aromas, perciba escenarios, en el fondo, ese programa en cada uno cree que esa realidad es inmutable. ¿Qué quiere decir con que es inmutable? Con que cree que no hay algo más detrás de esa realidad, ¿sí? Entonces, como sí hay mucho, muchísimo detrás de esa realidad, o sea, hasta te podría decir que hay realidades paralelas, subyacentes, por ese motivo, como mencioné, por ese motivo, la alquimia, que hoy es el tema que recorreré, nos viene a decir, ojo con eso que percibís como realidad. Ojo con eso que vos tan confiado te crees que son tus creencias. Ojo con eso que vos te pensás que son tus gustos. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso hay algo más, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso y que deriva en que haya algo más? Bueno, hay alguien que se encargó de investigar, de viajar por el mundo, de comprobar qué le sucedía al ser humano internamente, ¿sí?, en su psiquismo, y no solamente se conformó, o sea, no es que se quedó en un solo terreno, o sea, en el terreno donde había nacido, sino que se trasladó por diversas partes del mundo para estudiar si todos los psiquismos eran iguales, ¿sí? Y lo que se llevó, digamos, lo que se encontró, mejor dicho, de sorpresa, es que en ciertas partes del mundo había casi las mismas estructuras psíquicas, o sea, los mismos patrones, pero en otras partes del mundo, como por ejemplo Oriente, ¿sí?, o África, o Egipto, el psiquismo funcionaba de otra manera. ¿Quién es esa persona de la cual estoy haciendo mención? Es una persona que quizás es probable que la conozcas, que a mí particularmente yo tengo un cariño muy especial por esa persona, por los descubrimientos que hizo, por la profundidad de sus investigaciones y además también mencionar que en muchos casos fue mal interpretado. Muchísimos casos
fue mal interpretado y simplemente como sucede con las grandes investigaciones profundas, simplemente se tomó una parte. Simplemente se tomó una parte de esa investigación y se transformó en sinónimo de eso, cuando en realidad hay muchísimo más. Me estoy refiriendo a Carl Jung, ¿sí? El psicoanalista, psiquiatra Carl Jung, quien fue el que estudió la alquimia, ¿sí? De primera mano. O sea, cuando digo de primera mano, fue el que investigó los textos sagrados, pero no solamente eso, como le dije al principio, no se quedó solamente leyendo, fue a las tierras, digamos, de esos textos, ¿sí? De hecho, hizo transcripciones, hizo traducciones, ¿sí? Y logró aportes muy, muy importantes, muy, muy importantes. Entre todos esos aportes que logró, condensó casi toda su enseñanza, ¿sí? Como una alquimia que podía ser estudiada como algo psíquico, ¿sí? Él unió lo que es la alquimia con los procesos inconscientes del ser humano. Y la resumió, pero no porque él la haya resumido, sino porque toda la enseñanza de él deriva siempre en esto que voy a mencionar ahora, y que son 4 fases. 4 fases de la alquimia. 4 fases de la alquimia que son con la cual despertar y concientizar tu espíritu. Y ahora me acerco un poquito más, ¿sí? Respecto de esa famosa palabrita que es el espíritu. ¿Qué significa cuando les menciono esas 4 fases? ¿Sí? ¿Cuáles son esas 4 fases? ¿Por qué también el espíritu tiene relación con esas 4 fases? ¿Sí? ¿Por qué? Ese espíritu, el acceder al espíritu, que te respondas qué es el espíritu, va a ser posterior a que descodifiques estas 4 fases, a que te impliques en estas 4 fases, que son conocidas como fases alquímicas o son conocidas como, por ejemplo, la fase 1, que es nigredo, la fase 2, que es albedo, la fase 3, que es citrinitas, y la fase 4, que es rubedo. Esas 4 fases alquímicas son los 4 puntos más importantes de tu transformación. ¿Cómo descodificar eso? Muy sencillo, ¿sí? Vamos a decodificarlo e iniciemos ahora. ¿Qué te parece? La primera fase, nigredo, lo que te dice es que vos te conviene, si querés hacer de tu vida una gran obra, como mencionaban los alquimistas, es que conozcas tu materia prima. Esa materia prima que es un carbón. Por eso los alquimistas, ¿sí?, hacían esos experimentos en donde querían transformar el carbón, el plomo, en oro. Conoce tu materia prima, conoce tu plomo, ¿sí? Ese plomo es putrefacto. ¿Por qué dicen que es putrefacto? Porque te fue legado, porque no es tuyo. Por eso tiene otro aroma, por eso tiene otra consistencia y por eso tiene otra eh, degradación temporal. O sea, es algo que te han transmitido a través de la herencia, a través de los programas. Y esa nigredo, ese primer estado, se transmite no solamente a través de las creencias, sino que se transmite también a través de las emociones y se transmite también a través de los hábitos, ¿sí? Entonces, primera fase, nigredo. Conoce tu materia prima, conoce, descodifica tu carbón, ¿sí? ¿Para qué? Para así luego de eso pasar a albedo, ¿sí? Que también los alquimistas, y Jung por supuesto, le llamaba el escalón de la luna. ¿Por qué le llamaba el escalón de la luna? Porque era acceder a ese reconocimiento consciente de todas esas programaciones que habías descubierto en Nigredo, ¿sí? Era el escalón de la luna, era lo que a vos te permitía, digamos, ingresar y recorrer una vez que ya habías descubierto lo que aparecía o figuraba en esos carbones, ¿sí? Con nombre Nigredo. Eso tenía que ver, o sea,
sendero, digamos, escalón de la luna, tenía que ver con una introspección que hacía la persona, ¿sí? Luego de haber descubierto todo eso que habitaba internamente, ¿sí? Luego de comenzar a decodificar esas sombras, esos carbones negros, ahí ingresaba en esa etapa de introspección, ¿sí? Esto míticamente se ve cuando, por ejemplo, el maestro está dentro de la cueva, o porque muchos ritos de iniciación se hacían en cuevas. Tiene que ver con esto, ¿sí? En donde la persona reconocía todos esos programas, salía del exterior para separarse de todo eso que le venía de afuera, y en esa autoobservación, a través de la experiencia, vuelvo a mencionar, no teórica, sino a través de la experiencia constante, que es, por ejemplo, a través de las herramientas que brinda el hermetismo, que son herramientas puntuales, ¿sí? Para que las apliques, o sea, no hay, digamos, eh, delirios místicos. Una vez que ingresás al sendero de la luna, ahí se te permite, digamos, se te permite por añadidura ingresar a lo que se conoce como citrinitas, ¿sí? El peldaño del sol. ¿Qué es el peldaño del sol? Es donde uno ya toma conciencia y le pone luz, ¿sí? Le pone nombre a esas programaciones, y al ponerles luz, al ponerles nombre, al reconocerlas, ya está en otro estadio, ¿sí? Por eso el peldaño del sol. ¿Sí? Por eso está en el peldaño del sol, porque ya todo eso que operaba desde las sombras, ahora lo podés ver desde un nivel superior. ¿Por qué? Porque vos te has comenzado, o mejor dicho, te comenzarás a transformar en un estado superior, ¿sí? Cuando ingreses a el peldaño del sol, ¿sí? Entonces, Nigredo, lo más oscuro. Albedo, el escalón de la luna, ¿sí? Ese reconocimiento. Citrinitas, ese peldaño del sol. Ponerle nombre a esas programaciones. ¿Cuáles son sus lógicas? Porque todas programaciones tienen lógicas. Y llegamos a la cuarta, la más importante, incluyendo por supuesto las anteriores. Rubedo, el fuego de la transformación, ¿sí? El fuego de la transformación. ¿Por qué el fuego de la transformación? Porque es ahí donde uno tiene dominio absoluto de la energía primaria más básica, que al purificarla, esa energía primaria se hace divina, y me estoy refiriendo a la energía sexual. Por eso el Tantra, que es uno de los pasos que forman parte de un proceso alquímico, no se enseña, digamos, en los primeros pasos. Se enseña en los pasos mucho más avanzados, porque imagínense que alguien que no tiene experiencia por ahí en el camino interno, ¿sí? No tiene experiencia en recorrer esos senderos alquímicos y se pone a experimentar con el Tantra, imagínense a dónde va a terminar. Ahí, a terminar, porque va a ser una energía tan poderosa la que va a despertar, que generalmente eso deriva en algo que es muy conocido como psicosis. Cuando esa energía sexual no ha sido purificada, no ha sido usada experimentándola, ¿sí? Y ya se quiere pasar a un salto, digamos, elevado sin haber pasado por los procesos internos, que son los más importantes, los primeros pasos, eso deriva en una psicosis, ¿sí? En un trastorno mental, que es con lo que casualmente Jung se encontraba siempre, digamos, ¿no? Que él comenzó, digamos, atendiendo personas que tenían trastornos, ¿sí? Histerias, etcétera. ¿Sí? Entonces quiero preguntar hasta acá si está todo claro, si se escucha bien. En caso que quieran hacer alguna pregunta, ya saben, hacerla en mayúsculas. Les pregunto ahora, ya habiendo recorrido las 4 fases de la alquimia, si está todo claro. En caso de que quieran hacer alguna pregunta en mayúsculas, la hacen. Y ya comienzo a ingresar a responder. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de espíritu? ¿Sí? Estoy chequeando el chat.
¿Está todo bien? ¿Sigo? A ver si me lo quieren mencionar ahí. Bien, ahí veo un mensaje de Juan, muchísimas gracias. María de España, bueno, María es todo un proceso. Así que ahí María dice que, bueno, hay cosas que no entiende por la temática, lo del tema de la alquimia. Si bien María lo he hecho muy, muy práctico, acordate, vuelvo de nuevo e inicio nuevamente. Nigredo, lo que no conoces. Ahí me dicen clarito, buenísimo. Igual, considerando a María. Nigredo, lo que no conoces. ¿Sí? Albedo, lo que comenzás a conocer una vez que querés conocer eso que te está oculto. Citrinitas, ¿sí? Cuando le pones luz, cuando le pones nombre a todo eso que descubriste en los laberintos de Nigredo. Y Rubedo, ¿sí? Es el poder de la transformación del fuego. Uno de los símbolo del fuego es la energía sexual. Uno de los símbolos del fuego es la energía sexual. Cuando digo energía sexual, por favor, no me estoy refiriendo a la energía sexual y exclusivamente genital. Eso forma parte de. Tampoco me estoy refiriendo a lo que es a que uno se transforme en una zeta. No me estoy refiriendo a eso. Como ven, los alquimistas y los magos de la antigüedad y los chamanes y los toltecas usaban todo lo que estaba a disposición de ellos. ¿Sí? Usaban todo lo que estaba a disposición de ellos. Porque si estaba ahí, como enseñan los toltecas, es para que te lo apropies. Es para que te lo apropies. ¿Sí? Así es, Afrodita. Lo que tiene que ver con Rubedo, que ahí menciona Afrodita la Kundalini, lo que tiene que ver con Rubedo, tiene que ver con eso, con la energía de la transformación psíquica, ¿sí? Psíquica, ¿sí? Que también está representada por la Kundalini, que es una serpiente que quema. ¿Por qué quema? Por lo que les dije. Si esa serpiente la despertás no estando preparado, no habiendo pasado las pruebas correspondientes, pero no porque alguien te evalúe, sino porque vos podés dar crédito de que esas pruebas las pasaste, esa Kundalini te absorbe, que es lo que enseñaba Jung. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, se conecta con los arquetipos, y los arquetipos, recordemos que son entidades vivas, ¿sí? No es solamente un dibujito que está en una carta del tarot, y de esto seguramente Juan va a acordar con esto que estoy mencionando. El arquetipo, como lo menciona Jung, son entidades vivientes, ¿sí? Y al ser entidades vivientes, tienen un montón de energía, ¿sí? Ahora, he mencionado lo que era la alquimia, he mencionado respecto del ser humano que es de alguna manera robótico, de alguna manera en el sentido de si sigue interesado por esa vida ordinaria, o sea, esa vida que es solamente una captación de lo que hacen los sentidos. He mencionado las 4 fases de la alquimia. ¿Por qué? Porque las 4 fases de la alquimia son procesos, ¿sí?, de lo idéntico en las diferentes vertientes de la alquimia y que derivan en este concepto, que es el de espíritu. Y aquí estamos. Todos esos procesos hacen que vos te apropies de lo que se conoce como espíritu. La alquimia, en que el espíritu es aquel que concilia opuestos, integra opuestos. ¿Qué estuvimos viendo antes? Procesos en los cuales uno comienza a reconocer sus carbones, comienza a conocer sus contradicciones y ahí comienza a través de las herramientas del hermetismo, conciliar opuestos. Conciliar opuestos. ¿Sí? Una de las características del espíritu es que tiene la habilidad de esas polaridades humanas, ¿sí?, elevarlas en un foco superior. ¿Cuál es la lectura que hace Jung de esto? Que uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano actual, y en ese momento cuando estaba transmitiendo,
es que generalmente su vida siempre estaba penduleando de un lado a otro. O sea, o era demasiado masculino o era demasiado femenino, con todo lo que eso significa. Hablar de masculino y femenino es también hablar de el bien y del mal. Es tú consciente, una vez habiendo conciliado esos opuestos, ¿sí? O sea, te lo digo en un concepto muchísimo más claro. Una vez que vos hayas reconocido tus fortalezas inconscientes y debilidades inconscientes, esa conjunción de opuestos es lo que va a hacer que luego ese espíritu se exprese. ¿Y por qué digo que se exprese? Y aquí está la clave. La palabra espíritu, generalmente unido a veces en el concepto de alma, no tiene que ver con que sea una entidad física, no tiene que ver con que sea un ente incorpóreo que está ya de por sí por haber nacido en uno. No tiene que ver con eso. En los niveles más altos de la alquimia se enseña que el ser humano tiene que crear su espíritu, que el ser humano tiene que crear su alma. ¿Por qué? Por lo que mencioné antes, lo que decía Gurdjieff, porque el ser humano generalmente en su 95% de lo cotidiano es una máquina. Entonces, te pregunto, ¿puede dentro de una máquina ingresar un espíritu y hacer algo dentro de esa máquina? Es una pregunta para que la respondas si gustas, ¿sí? Entonces, ese espíritu, para conectar con ese espíritu, primero integrar y recorrer esas 4 fases alquímicas, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra espíritu? Lo que nos queda muy cercano para develar lo que significa la palabra espíritu es hacer un viaje en el tiempo, ya que hemos hecho un viaje en el tiempo, es hacer un viajecito aún más en el tiempo e ir a los hebreos, donde ellos nos indican a través de sus enseñanzas que la palabra espíritu etimológicamente significa aliento. La palabra espíritu significa aliento y significa viento. Lo que pasa que uno generalmente cree que ese viento es solamente un elemento externo. Pero ese viento es el viento que emanás. Es ese aliento que emanás. Son esas palabras, esas cuerdas sutiles con las cuales vos te comunicás al exterior. Y si vos tenés integrado esas 4 fases en vos, ¿sí? Por haberlas recorrido, por estar recorriéndolas, ese espíritu es lo que se conoce como el aliento de vida. Y decir el aliento de vida es lo mismo que darle vida a algo que está en lo externo y darle vida a algo que aún no está en lo externo. Te lo paso a un ejemplo aún más cotidiano. ¿Qué sería darle vida a algo en lo externo que aún no está en lo externo? Es que a través de ese espíritu en vos despierto y consciente generes aquello que deseas. Y ahí sí, con eso, comenzar a hacer de tu vida lo que llamaban los alquimistas, lo que ellos consideraban como el tesoro, que es la gran obra. Esa gran obra que uno puede decir es mi vida consciente, creada a través de el mago en mí, el alquimista en mí. Miren qué diferencia de pensar la palabra espíritu como una entidad separada del ser humano a darte cuenta que ese espíritu está en vos si vos querés que esté en vos. Obrará a tu favor si vos querés que obre a tu favor.
Porque recordemos que la palabra espíritu es un aliento de vida. Por eso se lo asocia con lo vital, con lo que da vida, ¿sí? Con lo que da vida, con lo que genera. De hecho, en otras filosofías, la palabra espíritu, para que veas, digamos, el pasaje, se lo asocia a una cosa material, a algo denso. Entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo en otras ramas la palabra espíritu se lo asocia a algo denso, algo muerto, ¿sí? Algo físico? Y después en otras enseñanzas que son sagradas se lo asocia al aliento de vida. Porque lo que había ahí en el medio, lo que une un lado y el otro lado, es el puente de recorrer el sendero de las fases alquímicas. Por eso, como enseña el hermetismo, lo similar cura lo similar. El alma, una entidad que no sé de dónde apareció, que pareciera que es externa a vos, en la cual vos tenés que decir, bueno, según mi alma, si el alma quiere, el hermetismo te enseña cómo vos crear tu alma. Y no que dependas de algo que te vino de afuera. ¿Sí? Esa es la gran importancia de que comprendas todo lo que lograrías si recorres esas fases alquímicas y conectarte con, ahora sí, más claro, y no solamente lo quiero creer, sino quiero confirmarlo según lo que mencionan ahí en el chat. Digo, ya que están ustedes ahora en vivo, si está clarísimo por qué entonces espíritu forma parte de un proceso, o sea, alquímico, y algo práctico, algo cotidiano, no es algo que como algo separado. ¿Sí? Mientras les pregunto, ahí vi que están haciendo unas preguntas, me parece bárbaro, ahora voy a pasar ya en unos minutitos a responder las preguntas. ¿Qué les parece, qué les parece el tema? Bueno, a mí me mencionan que está en sincronía, yo mientras aprovecho menos de un minuto, unos segunditos a tomar un vaso de agua, permiso. Y ahora sí, ya cierro el tema en lo que habíamos derivado. ¿Qué es entonces el espíritu? ¿Qué es entonces tu espíritu? Tu aliento de vida. Pero como en cada uno hay procesos inconscientes en donde esas energías, como dije antes, solares y lunares están desacomodadas, desequilibradas, ese espíritu, por supuesto, que se expresa, pero esa expresión es disarmónica. Esa expresión es completamente disarmónica. Cuando digo completamente disarmónica es creando en base a no sabemos qué, dando su aliento a situaciones que no sabemos en qué van a derivar. En primera instancia, pues sí, porque se materializan. Y equilibrando esos pares de opuestos, comenzás a limpiar tu espíritu. Lo que se conoce como neuma, o sea, pneuma, ¿sí? Tu aliento. Ese aliento consciente, ¿sí? Que como dije, lo que genera es, y otro concepto de plus, un matrimonio alquímico. Cuando lo separado en vos se unió a través de una boda de transformación, que es lo mismo que decir, integra tus hemisferios cerebrales, concilia tu hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y hay mucho más, no solamente se trata de integrar los hemisferios cerebrales, pero eso sería, digamos, hoy a modo inicial, pero también algo que menciono en el programa de hoy, un matrimonio alquímico, ¿sí? La integración, ¿sí? Esos opuestos, esas fuerzas que constantemente están ahí confluctuando, que cuando vos lográs ese matrimonio alquímico, ahí se expresa, con todo lo que implica esa palabra, ese espíritu, tu espíritu, ¿sí? ¿Qué genera eso en vos? Que se exprese tu espíritu consciente, que tu aliento sea de vida, y no algo de vidas anteriores, no algo de programas, no algo de creencias limitantes,
sino que sea un aliento de vida con la cual crear tu gran obra. Ahora sí, habiendo cerrado el tema, en primera instancia, porque es un tema que, por supuesto, es abriente, porque hay muchos conceptos más y muchos senderos más, pero por eso hoy específicamente en el título puse qué es el espíritu dentro de lo que son los secretos alquímicos. Ojalá lo hayan disfrutado, ¿sí? Les haya aportado, pero prácticamente. Y ahora sí, paso a responder las preguntas que quieran hacer. A ver, voy chequeando el chat. Voy a ver un momentito. A ver. Ahí María de España pregunta si puede ser que el espíritu se vaya desarrollando a medida que evolucionamos. Vos María, primero gracias por preguntar. Vos sos la encargada de hacer desarrollar a tu espíritu. El espíritu por sí solo no se desarrolla. Porque si creemos que el espíritu por sí solo se desarrolla, la pregunta del millón es, ¿dónde está uno? Eso es lo que ha sucedido en la antigüedad. Eh, no digo a propósito, pero bueno, se han confundido conceptos como para que en lo que derive esa confusión de conceptos sea que, como se dice acá en Argentina, el ser humano se quede mirando la película y no que, y no que se transforme en su director. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Otra pregunta. El espíritu nunca muere, es decir, que va con nosotros siempre y va creciendo en nuestras reencarnaciones. Así es. Es una pregunta muy interesante porque abre también, digamos, otro tema que tiene que ver con qué sucede cuando uno se desencarna. Una pregunta muy, muy interesante, María, la que has hecho, porque, claro, ¿qué sucede cuando uno se desencarna? No es que solamente el espíritu está en este plano, digamos, material. ¿Sí? Pero es una pregunta que ya tiene que ver con otro tema. ¿Sí? Pero en realidad, cuando vos me mencionás si va creciendo en nuevas reencarnaciones, como te dije, o sea, todo va a depender de vos. Todo va a depender de vos. ¿Sí? A ver, sigo. Pregunta de Colombia, Roberto. Pero nosotros somos Dios, en realidad no tenemos nada que aprender y siempre vamos a vivir, lo que muere es el vehículo. Claro, Roberto, sí, recordemos esto. Cuando dicen que el ser humano es un Dios, pero que se ha olvidado de eso, no significa que por solamente recordarlo uno ya sea Dios. Porque si uno fuese Dios simplemente por recordar esa teoría, la realidad sería completamente diferente. Hoy en día, cuando a nivel mundial ya vemos que la realidad, digamos, está completamente alejada de algo que se puede llamar divino, digamos. Entonces, por supuesto, vos sos Dios y cada uno. En potencia está la semilla, ¿sí? Está la semilla. Pero recordemos que ese vehículo que muere, esa materia que muere, en realidad nunca muere. Pero como dije, tiene que ver con el tema de qué pasa luego de que uno se desencarna, ¿sí? Pero lo principal, Roberto, es que cada uno es Dios en potencia, pero ese Dios hay que crearlo, porque no está. Porque lo que está instalado a nivel inconsciente colectivo es que hay un Dios afuera que te dice en qué creer, a qué temer, qué te gusta, ¿sí? Y qué es lo que debes. ¿Sí? Bien, a ver, sigo. Y ya las cuatro fases de la alquimia. Ahí, bueno, muy bueno el mensaje de María que dice las cuatro fases de la alquimia corresponden con las cuatro fases del ciclo fértil de las mujeres. Sigo. A ver. Eh, María pregunta ahí, ¿la coherencia hace crecer al espíritu? Por supuesto. ¿Por qué? No por un supuesto, sino porque esos procesos alquímicos que
mencioné antes de manera práctica y sencilla son lo que hacen que vos generes internamente coherencia. Porque integrar lo que en primera instancia está separado, ¿sí? O conciliar eso que constantemente está combatiendo en sí mismo, es la coherencia. ¿Sí? Es la coherencia. A ver, sigo con las preguntas. A ver. Bueno, muchas gracias ahí, Sony, por el mensaje. Excelente, Pablo, muy claro y práctico. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me alegro que estén disfrutando del tema y del programa. Del tema, del programa y además ustedes, porque se nota, digamos, se nota la energía que le impregna. Así que bueno, ahora sí, llegando al cierre de las preguntas, ya saben que en caso de que quieran hacerme otra pregunta, me pueden contactar ahí en las vías de contacto. Ya tienen, digamos, mis datos, estoy ahí con toda la información. Y bueno, como les digo siempre, muchísimas gracias por haber disfrutado del programa, este programa tan especial, un sábado a esta hora, ¿sí? A esta hora de la tarde. Pero bueno, firme como dije ayer, aquí he brindado el programa Universo Fi y nuevamente y sinceramente les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado. Ya saben que si gustan pueden darle un like, lo pueden compartir o si quieren pueden simplemente recorrer nuevamente el tema. También a vos, si te encontrás con este programa grabado y llegaste hasta este momento, te agradezco enormemente por haber disfrutado del video y lo mismo, ojalá que te haya aportado a tu vida y te haya aportado practicidad, que lo puedas practicar en lo cotidiano, que eso es lo principal, que esto lo lleves a la práctica, porque como enseñan los alquimistas, como enseñó Jung, Gurdjieff, como enseñó Osho, como enseñó el mismísimo Hermes, sin práctica, sin grupos de práctica, queda perdido en un terreno intelectual. Y un terreno intelectual es un terreno imaginario. Y eso por sí solo no genera transformación coherente. Muchísimas gracias, los saludo desde acá de Argentina y como siempre les digo, nos estamos encontrando nuevamente en un nuevo programa de Universo Fi. Muchas gracias y muy buen fin de semana para vos y para vos cuando veas este programa. Muchas gracias.